Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga. Qué bonito volverles a ver en este día tan especial que Dios ha preparado para que le alabemos, para que exaltemos su santo nombre. Hoy vamos a ver un tema bastante importante para nosotros. Amén. Porque toda la palabra de Dios es viva. Toda la palabra de Dios es vida. Por eso es importante que nosotros la leamos. Mi exhortación y mi consejo es que leamos la palabra todos los días. Yo sé que hay veces que venimos cansados, pero hagamos un esfuerzo para leer la palabra del Señor. Busquen en el libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. No es mucho, yo creo que tiene 24 versículos. Josué capítulo 2. Dice la escritura, si ya lo tenemos, pongámonos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Y si aún todavía no lo han encontrado, no se preocupe, que sale ahí en la pantalla la lectura. Pero es importante que también nosotros lo corroboremos. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron a los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como os he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo:
marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has jurado, con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descendiste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento, tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Miren qué bonito. Pueden sentarse, queridos hermanos. Qué bonita esta historia. Qué bonito. Y les adelanto, ¿saben quién era, en qué se convirtió Rahab? ¿Saben quién era? Era una prostituta, pero ¿cómo la llamó al Señor? Lo llamó el Señor. Dice que Rahab se casó con un israelita y era la mamá de Booz. La mamá de Booz. ¿Y quién fue la mujer de Booz? Ruth, una amonita. 2 personas que eran paganas, pero confiaron en el Señor y Dios las usó. Miren, de una mujer pagana que era de Jericó y una mujer pagana que era amonita, viene la descendencia de David y la descendencia de Jesús. Miren cómo Dios usa a las personas. Vamos a ver esta pequeña enseñanza. Yo le puse como título, para los que toman nota, la cuerda roja, la cuerda de grana, dice aquí. ¿Sabías que en la lista de las mujeres que hay en la lista de las mujeres de fe aparecen 2 mujeres muy importantes? Hay en el libro de Hebreos capítulo 11 solo aparecen 2 mujeres, porque hay más mujeres de fe, pero aparecen 2 que son muy importantes. ¿Quiénes son? Una es Sara y la otra es Rahab. Mujeres de fe. La otra. Y Rahab, ¿qué mujer, qué vida llevaba esta señora? No sabemos si era señora. Yo creo que todavía no, porque no tenía hijos. La Biblia no menciona, y sus hijos solo mencionan sus padres, mis hermanos y toda su descendencia. Pero ella con Sara no se conocían de nada, no tenían nada en común, ningún parentesco, ni si fueron de años, porque ya, miren, cuando Dios llamó a Abraham, luego se fueron 400 años a Egipto, cautivos, y luego volvieron a regresar, y ya llevaban no sé cuánto tiempo ahí en el desierto, cuando empezaron a conquistar Jericó. No se conocían de nada, pero ellos tenían en común algo: la fe. La fe. Desde el punto de vista humano, estas 2 mujeres no se conocían en nada. Una le había creído al Señor
y la otra también había oído del Señor. Porque la Biblia dice que ella era, ¿qué dice? Ramera, ejercía la prostitución. Para nosotros, aquellas mujeres que están en el abandono, aquellas que necesitan tanto de Dios, aquellas que nosotros las tildamos como cualquier cosa, porque muchas veces no sabemos por qué está metida ahí, no sabemos cuál es su vida. Nosotros debemos amar a ese tipo de personas. La Biblia dice: las rameras irán delante de vosotros. Porque esas, miren, aquí tenemos un ejemplo grande de cómo esta persona, que era una persona de la mala vida, podemos llamarle así, y Dios la usó por creer en Él. ¿Por qué? Porque creyó en el Señor Jesucristo. Por eso dice Josué 2:1, dice: y Josué, hijo de Nun, envió a Sittim 2 espías secretamente, diciendo: andad y reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera, que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Miren qué interesante el relato. Ellos nadaron, porque me imagino que el río Jordán era grande, y lo tuvieron que cruzar, buscaron, no había puentes, tuvieron que nadar, se tuvieron que mojar. Invadieron, cruzaron el Jordán y entraron en una casa de una prostituta. Ellos no sabían que era prostituta, porque no sabían, ellos entraron. Jericó era una ciudad muy segura. Dice los que han estudiado que las paredes eran enormemente grandes en grosor y altos. Dice que tenían casi 4,5 metros de grosor, mira, para atravesar de aquí hasta allá, el grosor que era. Y dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 9 versículo 1 que las ciudades eran amuralladas hasta el cielo, decía. O sea que el muro era muy alto, era difícil de cruzarlas, difícil de conquistar esos países, porque estaban rodeados de murallas muy grandes. ¿Cómo fue derribado esa muralla? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Dio cuántas vueltas dio? 7. No, dio 13. Dio 13 vueltas. Sí. Dio 6 cada día. Y el séptimo día dieron 7. Léanlo y verán. Rahab vivía ahí en esa ciudad, en ese pueblo, en Jericó, y vivía sin duda en un lugar alto. Ahí vivía Rahab. En algún lugar de la puerta o del otro lado, pero ahí entraron ellos. Quizá vivía cerca de la puerta, porque ellos entraron rápidamente y se escondieron ahí. Y quizá Rahab, como dije, habían 2 clientes más, véngase, que si ellos iban a conquistar. Y cuando ellos se identificaron que eran israelitas, tuvo temor y los escondió. Pero eso tenía un propósito, no, ella los escondió por casualidad, aparte de que eran sus enemigos. Aquí hay 2 que vienen y los matan. No, ella los escondió. ¿Por qué? Porque ella, cuando supo que eran israelitas, ella, dice la palabra, que ella ya habían escuchado quién era el pueblo de Israel. Ya dice: cuando supieron que ustedes han venido, el pueblo desmayó, porque han visto qué es lo que Dios ha hecho con vosotros cuando saliste de Egipto, que partió el mar rojo en 2. Imagínense el poder de Dios. Por eso dice: la victoria está en ti, no está en ninguno de nosotros. Como el Señor, y la ciencia, yo estaba viendo el otro día que estaban diciendo por qué se abrió el mar rojo. ¿Por qué? Porque aquí hay un lugar donde de repente las aguas, como que hay un poquito de levantamiento. Cuando las aguas, el mar se va un poquito. Entonces, es mentira, la ciencia se murieron mucha gente. Sí, cuando el mar regresó, murió todos los enemigos del pueblo de Israel. Pero nosotros vamos a ver la historia aquí de Dios, cómo llevó a estos 2 hombres inocentes a la casa de una prostituta, porque ellos iban a conquistar la tierra. Y si ellos hubieran sabido que iban a llegar ahí a esa casa,
quizá no hubieran llegado, ellos hubiesen buscado otra casa donde refugiarse, pero ellos entraron. Dios siempre nos lleva a alguien que no nos va a traicionar. Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos guarda, Dios siempre nos protege. Él nunca nos va a querer ver el mal a nosotros. Dios siempre nos lleva con alguien que no nos va a lastimar. Ahora, cuando salimos lastimados es porque nosotros mismos no buscamos la dirección de Dios, sino fue nuestra propia voluntad. Entonces salimos lastimados, entonces salimos golpeados, y entonces nos están lastimando. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues apártate del pecado y ya está, y Dios te va a proteger. Si estás buscando algo, busca a Dios. Dios te va a llevar a alguien que no te va a lastimar. Dios te va a llevar a un buen trabajo, donde te van a cuidar, donde te van a proteger, donde te van a tratar bien, donde te van a pagar lo justo, donde te van a pagar tus descansos, donde no se van a aprovechar de ti. Si Dios es tu guía, tu vida estará segura. Tu vida estará segura. Mira que dice el versículo 2. Y fue dado aviso al rey, dice. Y fue dado aviso al rey, Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El rey de Jericó fue avisado, y muchos de los israelitas han venido. Mira, algunos de los israelitas han venido aquí para espiar la tierra. Esta noticia se desparramó rapidito como el chisme. ¡Pah! Y llegó hasta oídos del rey. Llegó hasta oídos del... Dice que Josué los había mandado secretamente. Josué los había mandado secretamente, y ellos sabían. Y si traían un mal informe, no quería que pasara como lo había pasado la otra vez cuando había mandado los 12 espías. Entonces, ¿qué pasó? Y ahora habían sido descubiertos y sus vidas estaban en peligro. Y todo el plan de Josué, ¿qué hubiese pasado? Se habría derrumbado. Pero no fue así, porque Dios los guió a esa casa. Que para nosotros sería: ¡guay! Mira dónde entró, en la casa de una ramera, en la casa de una prostituta, y dice que no le estoy aconsejando vayan con las prostitutas, no, eso, si vayan acompañados con alguien a evangelizarlas, pero no vayan solos, porque el diablo también es astuto, y el diablo nos puede hacer caer. Ahí está la tentación, y dice: no, yo estoy evangelizando mentiras, se está prostituyendo, y eso es terrible delante de Dios. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Mire qué dice el versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido de ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. El rey manda el mensaje a Rahab. Aquí vemos dos mensajes, dos claros. Josué representa en representación de Dios, como vimos ayer en Corintios, que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros representamos a Dios, a Jesucristo aquí en la tierra. Ahora el rey, seguramente, ¿a quién representa? Al diablo. El rey de Jericó representa a Satanás. Los que llevan el informe al rey representan los agentes que trabajan para el rey y tratan de perjudicar la obra de Dios, como aquí hoy en día se da, que hay gente que trata de perjudicar la obra de Dios, como vimos ayer, que habían críticas y la obra del pueblo de Israel. Si vemos en el libro de Nehemías y Esdras, se detuvo durante 20 años porque hubo críticas, detuvieron la obra, hasta que otra vez fueron a los escritos y vieron, y entonces mandaron la orden: sí, hay que reconstruir otra vez la ciudad. Y entonces lo reconstruyeron. Rahab no quería delatarlos a estos dos hombres porque creía en Dios, lo dice la escritura. Hemos oído, dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido
Dice, es verdad, unos hombres vinieron aquí, pero no supe de dónde eran. ¿Cómo ella llegó a saber? ¿Cómo ella llegó a ser una creyente en Dios? Porque ella había creído, había oído de las cosas que había, porque los hombres no habían tenido oportunidad de hablar de Dios. Mira que nosotros somos del pueblo de Israel, que venimos, hemos destruido a Gog y a, ¿cómo se llamaban los otros dos reyes? Sehón y Gog. Y mira que se abrió el mar rojo y mira que nosotros venimos aquí destruyendo a todos. No, ni siquiera les sabía, porque nosotros somos de Dios y nuestro Dios es poderoso. Ella había oído de lo que había hecho y ella ya tenía conocimiento, un poquito de conocimiento de Dios. Los dos espías no habían tenido la oportunidad de hablar con ella. Ellos llegaron a su casa y ella los escondió. Entonces, preguntémonos cómo llegó a ser creyente en Dios, cómo llegó a saber de Dios. Por lo que había escuchado. Cada día los viajeros que pasaban por ahí con ella o pasaban visitando ese país, contaban de las obras maravillosas que Dios había hecho con los vecinos, y que los que se oponían a ellos iban siendo destruidos. Porque Dios va destruyendo el mal. Dios va destruyendo el mal, miren. No va destruyendo a aquellos que se oponen al mal. Rahab, ¿qué era? Era una prostituta, una ramera. ¿Por qué no la destruyó Dios? Ruth, ¿quién era? Una moabita, idólatra. ¿Por qué no la destruyó Dios? Porque tuvo temor de Dios y porque Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahí cambió todo el panorama. Wow, diría Dios, una idólatra se ha convertido a mí. Porque ella, Ruth, dice que sacrificaba a Moloch, sacrificaba niños a Moloch, el dios de ellos, los quemaba. Tremendo cómo Dios la apartó. Porque cuando la persona se arrepiente de todo corazón, Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino al que dijo, al que viene yo no le echo fuera. Por eso nosotros vengamos con toda confianza a los pies del Señor Jesucristo, entreguemos nuestra vida, así como Rahab empezó a conocer de Dios. Mire, dice la Escritura que ella conocía todo esto y lo guardaba en su corazón y creyó en el Señor. Dice San Juan 20:29, bienaventurados son los que no vieron y creyeron en Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos nosotros porque no hemos visto a Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, no lo vimos caminar por la tierra, no le vimos, pero le creemos por fe, creemos que este libro es un libro maravilloso, un libro que sus palabras tienen poder y autoridad, un libro que da vida a nosotros, pero nosotros tenemos que leer. Definitivamente nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Ella mostró más fe que aquellos 10 espías que habían ido a conquistar la tierra. Ellos mostró más fe que aquellas personas que iban atravesando el desierto. Siempre la incredulidad, siempre, y por eso quedaron destruidos ahí en el desierto. Todos los que salieron mayor de 20 años, nadie llegó, a excepción de 2 hombres, que era Josué y Caleb. Muchos a veces nos quieren apagar, nos quieren quitar esa ilusión que tenemos, esa ilusión, esa emoción, ese gozo de servirle al Señor. Nos lo apagan a veces cuando nos critican. Nosotros enfoquémonos en aquel que vive por los siglos de los siglos. Yo les he dicho, si en su corazón está el servirles, bienvenidos, bienvenidos. Solo que se sometan a la autoridad de la palabra de Dios. Solo eso. Yo no pido 100 euros para la entrada.
Dele su corazón al Señor, dele su alabanza al Señor, dele su vida al Señor. Entréguele todo lo que usted es al Señor. Por eso, y con fe como Rahab, la fe de Rahab produjo frutos de acción. Ella arriesgó su vida por lo que creía y guardó a los hijos de Israel. Es de admirar a aquellos que arriesgan su vida, aquellos que están por allá predicando, que están arriesgando su vida, saben que si los van a matar se van a ir al cielo, pero ellos quieren que más gente conozca al Señor. Démosle a Dios lo mejor que tenemos, nuestra ofrenda en nuestra ofrenda, como dice la Escritura, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Su presencia hoy aquí es una ofrenda, no solo ofrenda económicamente. Si tiene para ofrendar económicamente, dele ofrenda también económicamente. Dele ofrenda en presencia, dele ofrenda con su alabanza, dele ofrenda con su adoración, dele ofrenda allá donde trabaja. Honre al Señor, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Enseñemos a nuestros hijos que pongan a Jesús en primer lugar. Arriesguemos nuestra vida por Jesucristo, porque sabemos que con Jesucristo vamos a llegar a puerto seguro. Juguémonoslo por Él. Juégate la vida por Jesucristo. Jesucristo nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Por eso dice en San Mateo 28:20, búsquenlo. ¿Qué dice? San Mateo 28:20. Ahí nos está hablando del mandamiento que dice la Escritura. Ahí estoy en San Marcos, perdón. Ahí está, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. ¿Y qué dice? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mire, Él está con nosotros todos los días. Por eso Él nunca nos va a dejar. Nunca. Por eso arriesguemos nuestra vida. Nuestra vida en Él está muy segura. Lo acabamos de cantar. Nadie nos va a hacer daño. Nadie. Dice, no temáis a aquel que mata el cuerpo, más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el espíritu y el cuerpo en el infierno. Pero si nos pueden hacer daño a nuestro cuerpo y lo hacemos por el Señor Jesucristo, seguro que entraremos a la patria celestial. Mire que nos dice Isaías 26:3 en el Antiguo Testamento. Tú guardarás en completa paz, dice. Mire, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice. Y el versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pero dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Él nos guarda, Él nos cuida. El conocimiento de Rahab acerca de la verdad era muy escaso, pero ella tuvo el coraje de actuar de acuerdo a lo poquito que conocía de Dios. Cuando conocemos nosotros a Dios cuando conocemos nosotros de Dios y Dios, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros con una Biblia en nuestra casa? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo tenemos una relación con Dios todos los días? ¿Cuánto tiempo? Usted lo sabe. Usted aparte un momento, puede que en su trabajo, como me contó una hermana, yo aparto siquiera 3 minutos ahí y voy a orarle al Señor. Y yo sé que de esos 3 minutos Dios se los va a multiplicar, inclusive antes de tiempo va a terminar su trabajo, porque usted está buscando primeramente el reino de Dios. Rahab, quizá ya había escuchado, ella era idólatra, ya había dejado la idolatría, o tal vez en su corazón ya había empezado a adorar a Dios, al Dios verdadero, que a pesar que conocía casi nada, solo sabía de las cosas que había hecho Dios
con los otros personajes. Miremos qué nos dice Santiago 2:25. Y ahí nos habla también de la ramera. Santiago, que les dije 2:25. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Fue justificada, sí o no? Fue justificada. La ramera considerada justa por Dios mismo por el temor y la fe que ella había puesto en Dios. Fue considerada justa. Por eso dice, asimismo también Rahab la ramera, todavía le llama aquí Santiago, se quedó con ese nombre, como cuando nosotros nos ponen un apodo de pequeños, como el mío, que todavía no se los voy a decir porque ahora ya no soy. Pero todavía mi familia me llama con el apodo de niño, como de Junior, así. Y hasta hoy en día todavía me llaman con ese apodo. Y aquí Santiago todavía dice, así mismo también Rahab la ramera, porque no le conocieran quizá el apellido, no le conocieron otro nombre más que Rahab. ¿Y cómo la identificaban? Como la ramera. Miren qué tremendo. Hebreos 11:31, perdón. Hebreos 11:31, ¿qué dice? Dice, ahí lo tiene, pero por la fe, dice, mire, por la fe, Rahab, la ramera, también dice aquí en Hebreos, mire, no pereció juntamente con los descendientes, con los desobedientes, perdón, por la fe que tuvo esta mujer, por la fe, no pereció, no fue muerta juntos con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, porque creyó en Dios. Rahab, una ramera, una mujer que para nosotros está ahí tirado al abandono, y es que nosotros vemos a veces a las personas así con desprecio, y esta es una prostituta, decimos nosotros, me aparto de no, hablemosle de Dios, si tenemos la oportunidad. Si somos hombres, quizás se nos va a insinuar y va a decir, oye, mira, que ven conmigo, ¿no? Dios te bendiga, mira, te invito a la iglesia, hagámoslo. Miren, estos dos hombres llegaron ahí inocentemente, no llegaron, bueno, es una ramera, pues aprovechemos ahora el tiempo, porque allá en Israel no hay rameras, aquí sí hay, ellos no. Ellos iban con el temor de Dios en su corazón, ellos iban a lo que iban, a ver cómo era la tierra que había para conquistarles. Veamos qué nos dice Josué, otra vez vayamos a Josué, pues, capítulo 2, versículo, yo estoy en Nehemías, lo dije ayer, Josué 2:7, 2 al 7. Josué 2 al 7. Y fue dado aviso al rey, ya lo habíamos leído, sigamos leyendo el versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y les había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iban a entrar cuando se iba a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y alcanzadlos. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y las puertas fueron cerradas después que salieron los hombres. Mira, ella, pregunto, ¿estuvo bien que ella mintiera, sí o no? Mintió. ¿Por qué mintió? Porque ella no conocía realmente qué era mentir. Seguramente si ella hubiese sabido que era mentir, no hubiera mentido. Pero ahí conocía en parte de Dios. Solo había escuchado de Dios. Nunca había escuchado los 10 mandamientos.
ella mintió. ¿Podemos esperar mucho de ella? No, apenas había escuchado de Dios. Personajes bíblicos que fueron hombres de Dios mintieron también. No estoy diciendo, bueno, entonces yo miento porque yo soy débil. No, usted no mienta porque tiene la Biblia ahora en sus manos y sabe que mentir es malo, ya lo ha leído. Ya lo ha leído. En aquel tiempo pues no había la escritura, no lo habían leído. Mire, no lo busquen, o si lo busca el hermano ahí, en Génesis 12:19, Abraham miente a Faraón cuando le dice que Sara es su hermana. Mintió para que no lo mataran. Génesis 20:2, Abraham miente a Abimelech, diciéndole que también es su hermano, porque Abimelech vio que Sara era hermosa y la quería tomar por mujer, y dice, oye, eres hermosa, y si te ven a ti que es mi marido, van a matar, mejor di que eres mi hermana, y así no me matan. Mintieron, hombres comunes y corrientes como usted y como yo, personas así sencillas, no conocían la Biblia, no sabían que Abraham había hablado con Dios, pero mintió. Ahora nosotros ya no se vale mentir porque ya nos hemos dado muy bien cuenta de que mentir trae consecuencias. La madurez espiritual no es algo instantáneo, es algo que va creciendo, crece. Luego que Rahab aprendió que mentir no estaba bien, seguramente ya no volvió a mentir. Dios pudo cuidar a los espías. Si ella hubiese dicho la verdad, Dios los hubiese cuidado. De todas maneras, Dios iba a guardar a estos dos hombres. Si ella hubiese dicho, mira, sí es cierto, y están ahí, y los hubiese entregado, seguramente Dios los hubiese guardado, pero ella mintió de esa manera y los subió al terrado, a la azotea de su casa, porque me imagino que su casa estaba en lo más alto. Subió a la azotea y ahí los escondió, y dice que ella los escondió entre manojos de lino. ¿Por qué? Porque ella quizá tenía su negocio, aparte de que, ¿cómo es la palabra? Vendía su cuerpo en lo que trabajaba. Tenía aparte otro su negocio, dice la escritura, que los escondió entre manojos de lino. Veamos qué nos dice Josué 8:13. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes, los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestros corazones, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, y lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Mire, esa era la petición, pero mire qué había creído Rahab en el versículo 11. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ya tenía el temor de Dios Rahab. Rahab no menciona a su esposo porque quizá no tenía esposo. Rahab ni menciona a sus hijos. Rahab menciona a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que ellos poseían. Seguramente sus hijos. Seguramente eso era. Eso era lo que a ella le importaba mucho, la salvación de sus padres, sus hermanos, sus sobrinos. Y el versículo 14 dice, ellos respondieron entonces, nuestra vida responderá por la vuestra.
si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, haremos contigo misericordia y verdad. Honestamente, Rahab creía que la destrucción de Jericó era eminente, era segura. Al igual cuando Noé recibió el mensaje de Dios, todos no creían que iba a haber un diluvio porque nunca había llovido en la tierra, nunca había caído una gota de agua sobre la faz de la tierra. La tierra se mantenía húmeda porque Dios en su poder lo mantenía húmeda. Dice que se regaba el rocío sobre el terreno y las plantas crecían. Entonces la gente se reía, ¿cómo va a haber un diluvio? Estás haciendo un arca, ¿sabes qué? Y tardó 100 años en hacer un arca. Mire, 100 años de que lo estuvieron fastidiándole todos los días, yéndose a burlarse, criticarle, estás loco. Y él seguía firme, clavando las tablas, haciendo los apartamentos ahí para los animales, y él seguía y seguía. ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios. Noé preparó el arca para la gran catástrofe de la humanidad. Hoy nosotros creemos que Cristo viene y que todos lo que hemos leído en la Biblia se está cumpliendo, y no nos preparamos. Bueno, sí es que eso, pero todavía falta para que pase. ¿Cómo sabemos nosotros que todavía falta para que pase? ¿Cómo sabemos que no dice la Biblia pues que en los últimos tiempos habrán grandes terremotos en diferentes partes del mundo? Principiemos por ahí. Hay terremotos en muchas partes del mundo. Ahora se acaba de desplomar un avión en la India. Pero ese fue un accidente. Ese es un aviso que nos da. ¿Y si nosotros hubiéramos ido en ese avión? ¿Y si se desploma el avión cuando vamos para nuestro país? No, estemos preparados para ese momento. Preparémonos. No dejemos que el tiempo avance. Por eso dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de la provocación. Mire que nos dice Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Por eso decía, es posible que Rahab vivía cerca de la puerta, vivía hasta arriba así, en la azotea, porque ahí tenía sus manojos de lino. Es posible que viviera ahí. Y es posible que también ella, su trabajo con el lino era hacer puertas para tender la ropa cuando se secaba, cuando llovía. Yo que sé que así, yo me imagino eso. O puertas gordas para jalar, tirar de camiones, yo que sé, atar árboles. Pero tenía su negocio aparte de que ejercía la prostitución. ¿Y los manojos de lino qué significan? Significan que ella tal vez pues, tenía su industria de hacer cuerdas. El lino es secado al sol, y por eso ella lo tenía en la azotea, secándolo allá en el sol, en el techo de su casa. Cuando el lino se seca bien a la temperatura adecuada, dice que el lino se vuelve fuerte, se vuelve irrompible. Dicen los que conocen el lino. Yo no conozco el lino, pero Dios en su infinita misericordia llevó a estos hombres a ese lugar para conquistar la tierra, y al final salvaron a esa familia. Y Rahab los descolgó de la ventana. Miren, como Pablo cuando fue descolgado, cuando iban perseguidos, y que Pablo fue descolgado en una cesta y huyó de sus perseguidores. Sigamos leyendo, queridos hermanos, 16 al 19. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no los encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has
juramentado. 19. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás tu casa y tu padre y tu madre y tus hermanos y a toda tu familia dentro de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano tocares, si mano le tocares. Ella y su familia debían permanecer en la casa para ser salvos. Fuera de la casa no podían ser distinguidos. ¿Quiénes son familiares de Rahab? Que levanten la mano. No había espacio. En los últimos tiempos, el pueblo de Dios tiene que estar dentro de la iglesia, dentro del, como dice el Salmo 90 y 91, habitar bajo el abrigo del Altísimo, habitar bajo sus sombras, habitar bajo sus alas. Y en este caso, pues, las 4 paredes que representan el templo, aunque usted es templo del Espíritu Santo y usted es la iglesia de Cristo. Por eso en los últimos tiempos, la iglesia es el lugar más seguro en el cual nosotros debemos estar. No debemos estar vagando por allá, porque allá nos va a atacar el enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y usted está por allá en el parque, se lo va a devorar. Aquí dentro de la iglesia no. Por eso dice la Escritura que tenían que estar en su casa, porque si estaban fuera de su casa, ahí no respondían ellos por la vida de los familiares de Rahab. Rahab y su familia debían ser separados del mundo. ¿Y cómo debían ser separados del mundo? Estando en su casa, porque ahí iban a encontrar la salvación. Para ser salvos debían estar cerca de los hombres de fe. Para ser salvos tenemos que buscar a Dios y apartarnos y unirnos con el pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice: salid en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor, y no os contaminéis. Si nosotros salimos y estamos ahí con ellos, nos vamos a contaminar, y va a venir la destrucción y no nos va a perdonar. La sangre del cordero en aquel tiempo de Israel, que estaba manchado el dintel con sangre, salvó al pueblo de Israel, salvó a los primogénitos. No así con los que no marcaron sus casas con sangre. Rahab y su familia fueron salvos por la fe de Rahab, por la fe de Rahab. Caso contrario, vimos el otro día, ¿se acuerdan de Acán? ¿Qué hizo Acán? Fueron y destruyeron a Jericó. ¿Y qué dijo? ¿Qué era el mandamiento del Señor? Dijo: no toquen nada, nada toquen de ahí. Y este hombre se trajo un manto, y este hombre se trajo un lingote de oro, y este hombre se trajo cosas. ¿Y qué pasó? Fueron a pelear con Ai, y los primeros que murieron fueron 32 hombres, perdón. Y todo fue culpa de Acán. Ellos tomaron a Acán y a toda su familia y los apedraron y los quemaron. ¿Se recuerdan ahí en Josué capítulo 6 y capítulo 7? Toda la familia se perdió por causa de Acán. Toda la familia se salvó por causa de Rahab. Uno desobedeció y la otra tuvo fe en Dios. Así es el Señor. La desobediencia trae consecuencias sobre nuestra familia. La obediencia trae bendición sobre nuestra familia. Qué contraste de estas dos familias, ¿verdad? Una terminó en destrucción, otra fue salvada. Cada familia recibió la consecuencia por el líder de su familia. En este caso, Rahab no era la líder de su familia, pero fue la persona que tuvo fe en Dios. Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Quizá usted es la primera persona que ha creído en el Señor Jesucristo, pero esa luz ya llegó a su casa, y esa luz tiene que alumbrar a su casa. Esa luz va a ir contaminando
a su familia y de repente vendrá su hijo, de repente vendrá su padre, de repente, porque yo tengo familia que aún no ha conocido al Señor. Tengo familia que andan ahí perdidos y si hoy se mueren van directamente al infierno. Mire, ahí en Hechos 16:31, toda la familia del carcelero fue salva por la fe de él. Toda la familia de Noé fue salva por su fe. Solo por la fe. Eso es importante, la fe en todas las cosas. ¿Cuánta importancia tienen los padres sobre los hijos? Y la fe que pone el padre. Este hombre, el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si ven la historia, es una historia muy bonita que edifica, porque dice que cuando el carcelero llegó y vio que las puertas estaban abiertas, se iba a matar y le grita: "Papá, estamos aquí, no te hagas daño". Y entonces, en esa misma noche, dice que los llevó a su casa, les curó sus heridas y creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados. En esa misma noche. En esa misma noche. Y aquí vemos en el libro de Josué que estaba Rahab, la ramera. También aparecía Acán. Acán quería estar en Jericó porque se trajo las cosas de Jericó. Mire, wow, nosotros vivimos en el desierto y otros viven, yo me llevo este lingote de oro, yo me llevo que era una alfombra, me imagino. Él quería, ansiaba las cosas de Jericó, y Rahab ansiaba al Dios de Israel. Cosas totalmente opuestas. Muchos de nosotros, cristianos, anhelamos las cosas del mundo. Si yo me pudiera ir de parranda este fin de semana y no voy al culto. No anhelemos las cosas del mundo, no anhelemos diversión carnal, porque eso nos lleva a la muerte. Este domingo me voy a dormir bien y me voy a levantar temprano y me voy al culto. Esa es otra mentalidad. Rahab ansiaba las cosas de Israel, al Dios de Israel, quería conocer al Dios de Israel. Hoy muchos cristianos, como dicen, aman y darían todo por estar en el mundo, pero también al mismo tiempo participar en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No amemos la carne, porque la carne nos trae muerte, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas los que viven según el Espíritu, ellos son verdaderos hijos de Dios. Y sin darse cuenta, el mundo los está atrapando. Va a atrapar. Y hay personas que están perdidas en el mundo y desean que alguien de nosotros les hablemos de Cristo. Ellos quieren contarle su problema a alguien. Yo estaba hablando con una persona esta semana de allá de nuestro país y decía: es que yo quería hablarle porque tengo este problema. Y entonces quería decírselo a alguien, pero no hallaba a quién. Y me acordé de usted. Entonces hay personas que necesitan. Yo he hablado con personas allá en Guatemala y les he hablado de la palabra de Dios y me dicen: justo esa palabra necesito. Qué bueno que me llamaste, qué bueno que hablé contigo. Hablemosle a Dios, a las personas de Dios. Ellas necesitan algo de Dios. A veces están en sus problemas y necesitan que uno les dé una palabra de ánimo. Cuando alguien les da una palmadita en la espalda y dice: sigue adelante, tú puedes, con la ayuda de Dios. Y entonces Dios actúa de una manera sobrenatural, una palabra de aliento, y nosotros les podemos dar a conocer a Jesucristo como su Salvador, su Señor de sus vidas, y ellos pueden ser salvos por causa de nuestras palabras. Josué capítulo 2 versículo 21. Ya vamos a ir terminando. Josué 2:21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Mire, ella ató el cordón de grana en la ventana. La cuerda roja representa la protección, como allá en Israel, la sangre del cordero manchada en el dintel, en los pilares, representó la salvación.
Aquí el cordón rojo representó la salvación de esta mujer. La sangre roja representa, de color rojo, representa la sangre de Cristo, como en la Pascua, donde el ángel pasó por alto las cosas que tenían el dintel rojo. La sangre de Cristo. Esta cuerda representa la sangre de Cristo. Probablemente fue hecha de lino. Era para identificar el lugar de salvación, porque le digo, cuelga esta cuerda por la ventana para que sea salva, para que nosotros sepamos cuál es tu casa. Si no, nosotros no vamos a ver cuál es tu casa. Los espías tuvieron que confiar en esa cuerda para bajar. Estaba ahí sus vidas, aunque ellos no se soltaran, ellos bajaron confiando en esa cuerda, y esa cuerda les sostuvo. Rahab fue salva por la cuerda roja que colgó, por la fe que puso en Dios. No, el pueblo de Israel dio las 13 vueltas alrededor de Jericó, se derrumbó las paredes que eran fuertes de 4,5 metros, se vinieron al suelo. Sin duda la casa de Rahab no se derrumbó, pero ellos tampoco mataron a la gente que estaba dentro de la casa. ¿Qué tan importante es estar en la casa de Dios? ¿O no es importante para ti? ¿Qué tan importante es vivir bajo el abrigo del Señor? ¿O no es importante para nosotros? Todos los que estuvieron en la casa de Rahab fueron salvos. Esa casa es el símbolo del remanente de Dios. Por momento, donde todo parece que se está cayendo, pareciera que también la iglesia se está cayendo, la promesa de Dios permanece como la casa de Rahab. No se cayó. Ninguno que estuviera fuera de la casa de Rahab iba a ser salvo. Para ser salvo debemos estar dentro de la iglesia, dentro de Jesucristo. Por eso dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, dice Colosenses 3:3. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Es como que usted tiene su dinero en el banco lo guarda en la caja fuerte. La caja fuerte es Jesucristo, y todo el edificio es Dios, y nuestra vida está escondida ahí adentro. Y nadie, para que llegue el ladrón a robarlo, tiene que abrir primero las puertas del banco y luego llegar a la caja fuerte y luego esperar que se abra, pedir la clave, y si no se la dan, ¿cómo va a ser para abrir la clave? Y si se la dan, tarda no sé cuántos minutos, pero tarda minutos para abrirla, para que se abra mientras llega la autoridad, llega la policía. Hay tiempo, no se puede robar tan fácil. Igual el enemigo, si nosotros estamos con Dios, nada nos puede robar. ¿Todos los miembros de la iglesia se salvarán? No, solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Solo aquellos que viven en santidad, como dice la Escritura, San Juan 4:23, que Dios busca verdaderas personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué pasó con Rahab? Se los dije desde el principio. ¿Qué pasó con Rahab? Rahab se casó con Salmón y tuvieron a Booz. Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Y luego a ser el ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo mucho más de lo que ella pensaba con una persona que era una ramera. La ramera Rahab, después de proteger a los espías israelitas, ya dije que se casó con Salmón. Salmón, miembro del linaje de la tribu de Judá. Tuvieron un hijo que se llamó Booz. Booz se casó con Ruth la moabita y fueron los padres de Obed. Y así, miren, Rahab la ramera, Salmón, espías. Salmón fue un espía que fue ahí a Jericó, ahí la conoció, ahí le echó el flechazo, se casó con ella. Booz, hijo de Rahab y Salomón. Ruth, esposa de Booz. Obed, hijo de Booz y Ruth. Isaí, hijo de Obed. David, hijo de Isaí.
Jesús, la descendencia de David. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes usó el Señor Jesucristo? De tanto de un lado como del otro lado, no eran israelitas. Pero como entregaron su vida al Señor, confiaron en el Señor, para Dios no hace acepción de personas, siempre y cuando uno quiera. Entonces, en conclusión, hoy nosotros debemos de recibir el mensaje de Dios. Por eso cuando Dios habla, pongámosle atención. Cuando leamos la Biblia, leámosla con aquel gozo de estar leyendo la palabra del Señor. Muchos dirán, es que no se me queda. No es necesario que se le quede el capítulo completo, pero algo va a captar, algo el Espíritu Santo le va a dejar grabado ahí en su corazón. Debemos aceptar a Dios como nuestro Dios. Debemos compartir lo que conocemos de Dios con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para que cuando Cristo venga, ellos también puedan ser salvos. Nosotros, gracias a Dios, ya somos salvos. Ahora, ¿qué esperamos? Para los demás, para nuestras amistades, para nuestros propios vecinos que viven ahí. Yo quiero, de verdad, y lo deseo, que esa cuerda roja cuelgue en la ventana del corazón de cada uno de nosotros para que esas personas sean salvas. Esa cuerda que colgaba en la ventana fue la señal para que Rahab y toda su familia sean salvas. También deseo con todo mi corazón que toda mi familia y que toda la familia vuestra sean salvos, porque ese es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por eso. Entregue su vida al Señor con todo su corazón. Dígale al Señor Jesucristo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Como usted le trate a Él, trátele con cariño, trátele con amor, trátele con fe. Como dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ámele al Señor con ternura, así como usted ama a sus hijos, así como ama a su esposo, así como ama a sus padres. Ámele con ternura al Señor y Él le concederá las peticiones de su corazón. Deje de estar perdiendo su tiempo, dándole su vida al diablo, porque cada vez que nosotros nos portamos mal, pues estamos obedeciendo al diablo. La Biblia lo dice claramente ahí en Romanos capítulo 8, dice claramente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Miren, los que son de la carne piensan en diversión y hoy me voy a tal lado y vengo y ahora, hoy justamente estarán durmiendo. Yo me recuerdo cuando íbamos antes allá a la iglesia, nos íbamos en la mañana, a las 6 de la mañana, nos íbamos de aquí, encontrábamos allá en Sainz de Baranda, hacíamos el transbordo, iba gente de las discotecas, tristes, sus casos, borrachos, ahí todos dormitados, ahí iban. ¿De dónde venían? Nosotros íbamos para la iglesia, ¿ellos de dónde venían? De la fiesta. El diablo los tiene atrapados. Por eso ellos piensan en las cosas de la carne, en la diversión, en el sexo, el alcohol, el licor, todo lo que la droga, mujeres y las mujeres en un despelote total. Ellos piensan en las cosas de la carne. Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Un placer me lleva a la muerte. Un placer. Uno. Si en ese momento estoy en el placer, viene Jesucristo, me quedo. Y si digo yo, bueno, no es tan malo, no es tan grave, yo creo que Dios me va a perdonar. Dios es justo, Dios es justo, Él es justicia. Si ya lo hicimos y hoy tenemos vida, ya no lo volvamos a hacer, arrepintámonos, ya no volvamos a pecar. La palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios dice, miren, dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Podemos estar equivocados. No, es que voy a la iglesia todos los días, que hay culto, voy a la iglesia. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él. Ayer yo hablaba con los hermanos después del culto y les decía que yo tuve que hacer una decisión. Tuve que hacer una decisión ya cuando vine aquí a este país y dije si en verdad yo me confronté y dije, ¿de verdad que yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Qué tal que estoy equivocado? Y viene Cristo, viene la muerte, ¿y a dónde voy? Porque hoy que recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, le abrí mi corazón y le dije, aquí estoy, Señor, ven a mi vida, quiero que tú seas el dueño de mi vida, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Por eso hoy estoy seguro que soy hijo de Dios. Que he fallado después de esa decisión, sí he fallado, he pecado, pero le he pedido perdón al Señor y le pido perdón al Señor todos los días, porque en cualquier momento o murmuro, o hablo, o pienso, o miro, o oigo, peco con el Señor. Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que yo les animo, queridos hermanos, a que nos esforcemos todos los días de nuestra vida. No nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. No nos dejemos de congregar. Si es por fuerza mayor, pues vale, ¿qué vamos a hacer? Es por fuerza mayor, no se pudo congregar. Pero si es porque hoy lo que hicimos, hoy me doy mi descansito. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Estás desobedeciendo mi mandamiento. Así que les animo, queridos hermanos, con todo mi corazón. Hagámoslo por amor a Cristo. Jesucristo nos amó tanto a nosotros. Leamos la Biblia. Apartemos un tiempo para orar. Gloria a Dios porque tenemos ese tiempo a las 10 de la noche de orar. Yo les animo a que todos oremos, que no nos dé vergüenza de orar. Yo quisiera que se pelearan por pedir el privilegio. Ahora me toca a mí orar, a mí, ahora a mí. Que no se esté nombrando a nadie. Oremos. Que no nos dé miedo de orar. No vamos a orarle a ningún humano, estamos orando a Dios. Nadie se va a burlar de nosotros. Y todos saben orar a su manera, pero saben orar. Le están hablando a Dios. No ir a buscar palabras y decir, oh Señor, tú que no. Padre, aquí estoy, mira, aquí están mis hermanos. Esta es mi petición, sin duda ellos también tienen petición. Ayúdame a mí, yo sé que no lo puedo hacer como lo quisiera hacer, pero enséñame. Y el Señor viene y le enseña a usted. El Señor viene y le enseña. Dios es bueno y maravilloso. Él nunca le va a fallar. Así que yo les animo, querida iglesia, que sigamos buscando al Señor. Pero yo tuve un sueño estos días, 2 veces lo soñé, que la iglesia estaba a tope, pero a tope desde aquí hasta allá. Y que la gente aquí estaba apretada. Y yo estaba aquí. Y cuando yo volteé mi vista, estaba esto lleno. Y yo que ya no, de la alegría que vi toda la gente y la iglesia llena, ya no pude seguir predicando. Me emocioné tanto, sin duda, tal vez lloré en mi sueño, no lo sé. Ese fue un día. ¿Qué día? Lo que estamos domingo, fue como el jueves. Y el viernes volví otra vez a soñar lo mismo. Me levanté como a las 3 de la mañana, fui a ver a los niños, estaban dormidos. Y luego estuve un ratito ahí despierto, luego me fui a acostar, me puse a soñar así. Y ojalá que un día la iglesia esté a reventar, y si ya no hacemos un culto, hacemos 2, hacemos 3 el domingo, no pasa nada. Lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en vuestros corazones en Cristo Jesús. Dele aplausos al Señor.